Bienvenidos a este nuevo video en donde voy a tener una reacción a un video que me mandaron de un muchacho que se llama Nicolás Barroso. El propósito de este video principalmente no es atacarlo, sino es desglosar ciertas ideas. Les quiero recomendar que vayan a su canal. Voy a poner ciertos clips que les van a aclarar de lo que estoy hablando. Y personalmente quiero comenzar, bueno, si puedes ver este video, Nicolás, quiero decirte que aprecio muchas de las cosas de las que enseñas. Creo que probablemente has sido y sigues siendo una persona de gran bendición para personas que están en iglesias malsanas. Me encanta todas pude ver varios videos en donde lidias con todo el tema de decretar, declarar, bueno, cantidad de cosas que desafortunadamente dentro de la iglesia evangélica suceden. Pero sin más introducción, bueno, les quiero recordar que este es el canal 3, donde aprendemos teología para renovar nuestra mente, que eso nos lleva a tener diferentes acciones, para entender y exponer ideas y para sustentar nuestras creencias, que todos debemos de tener la capacidad de explicar la esperanza, porque creemos y porque tenemos nuestra esperanza en Cristo. Pero sin más, entonces comienzo directamente con varias de las cosas que veo problemáticas con él hizo dos videos. Es un video de por qué ya no soy evangélico, lo voy a poner por aquí, y tiene una segunda parte, lo voy a poner por acá. Les recomiendo que lo vean. Y bueno, en el primer video voy a hacer énfasis, él habla acerca, básicamente él dice que los evangélicos o los protestantes nos dividimos y que de alguna u otra manera hay muchas doctrinas malsanas dentro del movimiento evangélico. Pero ¿cuál es mi problema? El problema principal con esto es de que realmente hace un buen resumen en los primeros como 5 minutos yendo en contra de ciertas doctrinas católicas, pero falla en dar una definición clara de qué significa ser evangélico. Yo les quiero recomendar mucho el video de Byte. Se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban en la conversión, en la Biblia y en el trabajo misionero, no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fueran anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionalistas o bautistas. El primer avivamiento local ocurrió en Northampton, Massachusetts, bajo el liderazgo del ministro congregacionalista Jonathan Edwards. En 1734, Edwards predicó una serie de sermones sobre la justificación por la fe y la respuesta de la comunidad fue extraordinaria. De acuerdo a lo que se están diciendo en el canal de Byte, como definen el concepto de ser evangélico, Nicolás Barroso realmente viene siendo un evangélico. No importa lo que uno se quiera llamar, lo que finalmente importa, lo que finalmente importa es definir de lo que estamos hablando, y creo que Nicolás está muy interesado en el evangelismo, está interesado, creería, no he visto específicamente él hablando de la justificación, pero lo que estaban predicando Jonathan Edwards. Y desde el principio el evangelicalismo hemos tenido discusiones doctrinales en cosas secundarias. Entonces no podemos simplemente coger y aplanar todo eso. Ahora, ¿qué es la segunda parte que quiero mirar? Hay una parte donde él dice, la próxima vez que te digan, ¿de qué religión sos? Decirle de ninguna. De ninguna. Jesús no vino a crear una religión. Jesús vino a restaurar la relación entre el Padre y sus hijos. ¿Ok? Hablo así enérgico porque esto me apasiona. Me apasiona decirle a la gente la verdad. Estoy cansado de que los engañen. Estoy cansado de que les mientan. Estoy cansado. Pero creo que cada día somos más los que abrimos los ojos, cada día son más las personas que encuentran alivio en la palabra de Dios. es algo muy popular dentro de los cristianos. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Pero realmente el cristianismo, para podernos comunicar,
entra dentro de lo que es una religión. Es un conjunto de creencias, de dogmas acerca de divinidad. Creemos que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que somos trinitarios, que eso sería un punto muy interesante. Sí, la Biblia no habla específicamente de la Trinidad, pero sin embargo, si haces un estudio sistemático, te das cuenta de que Jesús es Dios. Y Dios no dejó de ser Dios simplemente porque vino a la tierra. Entonces viene todo el concepto, diríamos que somos trinitarios. Eso que sería crear una división. Sí, principalmente no es para crear una estructura y un templo. Ese no fue el propósito específico de Jesús, sino vino a resolver la relación que había entre los humanos pecadores y Dios Padre. Pero veamos qué es la definición. Entonces, este es el segundo punto. Tenemos que definir qué es religión. De acuerdo a la Real Academia Española, dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual, social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora, en la segunda parte dice que no debemos de ser partidistas. Creo que utiliza Primera de Corintios capítulo 10, en donde empieza Pablo hablándole a la iglesia de Corintios y están teniendo problemas porque unos dicen que sigo a Apolos, el otro que sigue a no sé quién y toda la cosa. Y entonces eso es lo que utiliza para decir que nosotros no nos debemos dividir. Ahora, creo que debe haber una distinción importante entre nosotros empezar a tener demasiada reverencia por cierto líder, y que es verdad, Nicolás, es verdad, hay gente que empieza a poner, oh no, yo sigo a este predicador y prácticamente lo reemplazan, los evangélicos lo reemplazan, o sea, ya no tienen al Papa y ahora tienen este pastor que básicamente todo lo que diga que lo que diga el pastor es palabra de Dios. Yo creo que eso es un problema. Sin embargo, nosotros tenemos que, yo digo que la teología divide. Cuando tenemos un entendimiento correcto, cuando vamos a la palabra y cuando desglosamos ciertas cosas, nuestra teología va a dividir. Nosotros, un testigo de Jehová no es mi hermano, un mormón no es mi hermano. Ellos también dicen creer en un Jesús, pero cuando empiezas a estudiar las doctrinas de ellos, te das cuenta que uno dice que Jesús no era Dios, sino que era un ángel, que era el arcángel Miguel, creo que es algo así. Luego tienes al mormón, tienes demasiado énfasis a la revelación que tuvo a través de un ángel, se me escapa el nombre, Mike Joseph, algo así. Y él recibe la revelación y entonces tienen su libro del mormón. Ambos dicen creer en Jesucristo, pero mi argumento, y por la manera que yo me dividiría de ellos, es que ellos tienen un Cristo falso, un Cristo de la imaginación, un Cristo que no es el bíblico, y un Cristo falso no puede realmente salvarnos. Solamente el verdadero Dios que se encarnó en Jesús, el Dios bíblico, es el que viene, muere por nosotros en la cruz y puede limpiarnos de nuestro pecado. Entonces, creo que debemos de dividirnos en teologías que son fundamentales. Hay ciertas cosas que debemos de haber un campo para poder tener, para haber hermandad, aunque podamos diferir en diferentes entendimientos. Y en la segunda edición del video, básicamente hace un énfasis de que nosotros no debemos de... Básicamente no tenemos que ir a la iglesia, de que la iglesia debe ser simplemente en casa y que deberíamos de comenzar una hora. Este es el punto principal que yo veo problemático. Si bien yo creo que una de las cosas con las que todos lidiamos es que no somos capaces de rendirle cuentas a nadie. Eso es una realidad. Nuestro orgullo nos lleva a que no queremos escuchar a otras personas, no nos gusta que nadie nos diga que estamos mal en ningún tipo de cosas. Entonces, si hay una persona que recién se le predicó el evangelio, y correcto, estoy totalmente de acuerdo, todo el concepto, no es simplemente recibiste a Jesús en el corazón, sino una explicación más clara acerca de un arrepentimiento bíblico, el poner nuestra confianza en Cristo, en abrazarlo, en buscar leer su palabra y vivir y empezar a organizar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo creo que no es una buena idea que personas que, y no lo digo de manera irrespetuosa, que muchas personas que son simplemente ignorantes, que no tienen un conocimiento básico de hermenéutica, que no tienen un conocimiento básico de exégesis. ¿Y por qué lo digo? Porque yo
estuve involucrado en plantar una iglesia, en plantar una obra, cuando realmente era muy ignorante acerca de muchas de estas cosas. Y creo que esto es problemático, creo que esto, o sea, aunque tú quieres escaparte y decir que no eres evangélico, cuando miramos la definición, utilizando la definición de Byte, tú eres un evangélico. Uh, y luego cuando quieres promover de que muchas personas comiencen obras, lo único que va a crear es más división. Entonces mi argumento es de que la cura que tú propones es peor que la enfermedad. De todas maneras, quiero decirte que Dios te bendiga. A las personas que ven este video y que de pronto logran ver el video, me gustaría que vinieran abajo y dieran sus comentarios. Yo creo que es problemático de que Nicolás quiera de alguna u otra manera callar y aplanar completamente todos los temas que son discusiones incluso dentro del movimiento evangélico. Creo que tenemos que tener un fundamento, que son las cosas que no son negociables, las cuales decimos esta persona no es nuestro hermano en Cristo, y estar abiertos a entendimientos diferentes y discusiones que pasan entre bautistas, entre presbiterianos, entre tipo de cosas. Personalmente yo propongo y no pretendo ser el que lo voy a solucionar. Creo que las 5 solas, de que la escritura es nuestro único fundamento, de que solo a través de la fe, solo por gracia, solo en Cristo, tiene que ser el Cristo bíblico. Por eso diría que los testigos de Jehová y los mormones no son nuestros hermanos. Y todo es para la gloria de Dios. O sea, que eso encapsula el concepto de justificación solo por fe y no por obras. Una vez que una persona cree esas cosas, cree en la palabra de Dios, es un hermano. Y los dejo con un pedazo de la palabra donde dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Nuestro llamado de propósito como creyentes, tanto los pastores como las ovejas, debemos de ser delicados, debemos de ser sufridos, enseñar con misericordia, porque finalmente Dios es el que puede abrirle los ojos a las personas. Y no estoy de acuerdo con la idea para solucionar la división, entonces completamente te divides y dices, ya no soy evangélico. Creo que no estás solucionando nada con esto.